Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. El día de hoy tenemos por abordar el tema del absolutismo monárquico, ¿sí? Y para hablar de este tema, yo quisiera que cada uno de ustedes me contestara la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de reinados o de reyes han escuchado o tienen presente sus nombres? Ahora bien, segunda pregunta. ¿Conocen en la actualidad o en el pasado algunas características de estas monarquías? Pues bien, esto tiene que ver con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Las monarquías absolutas o el absolutismo monárquico, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con que el absolutismo es un tipo de gobierno que era pues principalmente monárquico, ¿sí? Es decir, que este se distinguía en que se concentraba todo el poder en el rey o gobernante, ¿sí? Todos los poderes y que la superioridad del gobierno se concentraba en él, es decir, en el monarca, en el rey, quien solo podía rendir cuentas a Dios y a nadie más. Yo creo que este tema no es tan desconocido para ustedes, porque mientras que estuvimos hablando de la Edad Media, alcanzamos a abordar unas características de los reyes, ¿cierto? De los monarcas, y teníamos claro que al único que le rendía cuentas este gobernante era a Dios, ¿cierto? Y a nadie más. El poder en tiempos del absolutismo abarcaba todos los sentidos, incluyendo a la vida religiosa, ¿sí? La vida religiosa seguía siendo muy importante, en donde su palabra también era la decisión máxima. Se basaba entonces principalmente, chicos, en que el rey tenía linaje divino y su poder era como una representación terrenal de la voluntad de Dios y por ende era indiscutible las órdenes o el manejo que el rey quisiera dar a su pueblo, ¿sí? Vamos a abordar también las principales características del absolutismo yéndonos por el siguiente camino. Vamos a hablar primero que en el absolutismo se representaba un régimen político, es decir, que la política va a tener mucha importancia porque esta misma era la que se encargaba de llevar al rey a tomar todas las decisiones, ¿sí? Representaba un régimen político, ¿por qué? Porque llevaba al rey a tomar todas las decisiones. Y en este régimen existieron grandes campañas militares y las figuras del Congreso, Senado y soberanía dejaron de existir o simplemente nunca existieron. En ocasiones existían, pero la voluntad del rey siempre era la máxima, ¿sí? Así que si el Senado o el Congreso aportaba algo a este tipo de política, pues realmente el rey podía declinar este apoyo porque él tenía la concentración de todo el poder. Segunda característica, en este régimen político, los nobles no tenían influencia alguna sobre las decisiones del rey. Ya no van a ser los terratenientes o los grandes feudos, como lo hablábamos en la época del feudalismo, ¿sí? Y la iglesia igualmente se encontraba sometida al rey y sus decretos. A pesar de que el rey dijera que su poder era la representación divina, pues también tenía poder sobre la iglesia, pero pues de todas formas, chicos, recuerden que yo a ustedes les comentaba que el rey trataba siempre de llevar como una buena relación con la iglesia porque pues le convenía que esta parte del clero estuviese bien con él y estuviesen a la par para seguir promulgando el tema de la religión, porque la religión es muy importante para tener unido un pueblo, ¿sí? O para manipular las masas. Entonces, pues la iglesia se encontraba sometida al rey, pero ya sabemos cuáles eran las condiciones que se manejaban internamente entre el rey y la iglesia católica. La función entonces, chicos, de los nobles y la iglesia se limitaba en allegar bienes, impuestos y reservas para el servicio exclusivo del rey. Tenían una función en el pueblo. Ahora, tercera característica, el pueblo solo cumplía funciones de tipo feudal. ¿Qué quería decir
funciones de tipo feudal, ¿sí? Pues al igual que los nobles y los funcionarios, ellos tenían también su papel y su granito de arena que aportarle al rey, ¿sí? Así, entonces, ingresamos a la siguiente característica, a la cuarta característica, en donde nos damos cuenta que en el rey se encontraban delegados los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, que en nuestros días, en la actualidad, pues son poderes autónomos, ¿no? En la actualidad nosotros conocemos que Colombia, por ejemplo, tiene la rama legislativa, ejecutiva y judicial, y son muy autónomas, es decir, que el presidente no puede manipular tan fácilmente esas tres ramas del poder porque estas mismas incluso se encargan de hacer como una observación, inspección, un control político al presidente, ¿cierto? En la actualidad, pero resulta que en las monarquías absolutas el rey tenía en su poder los poderes judiciales. Ahora bien, como quinta característica, ¿cierto? Encontramos que en un momento dado se consideró absolutismo también los regímenes militares que se dieron posteriormente a los golpes de Estado durante los siglos XIX y XX, ¿sí? Pero resulta que pues en ellos faltaron características o principios como la deidad del monarca, es decir, la figura como tal del rey y la representación o la presentación de cuentas solo a Dios, ¿sí? Es decir, el papel importante de la iglesia y el tener que presentar cuentas solo a Dios. Eso es lo que hizo diferente de pronto a los regímenes militares de los monarcas, ¿sí? Porque claro, nosotros podemos hablar de absolutismo y podemos también lograr comparar a los regímenes militares que se dieron en el 19 y en el 20, en los siglos, ¿no? Pero resulta que lo que los hizo diferente de la monarquía, pues era precisamente eso, que le daban cuentas a Dios y que el monarca, pues era la figura como tal de este régimen absolutista. Ahora bien, otra característica muy importante es que el monarca o esta monarquía absoluta se apoya en el derecho divino de los reyes, respaldado también por los diversos niveles de la jerarquía eclesiástica. Qué pena que me estoy como enredando un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que yo les había comentado anteriormente, es decir, que el rey y esta jerarquía eclesiástica tenían muy buena relación porque les convenía tanto a esta parte social, es decir, el clero, porque por medio del rey podía conseguir beneficios, pues construir iglesias, seguir promulgando la fe católica, darles terrenos, ¿sí? No solamente para construir iglesias, sino también para poder enriquecer al clero. Entonces, era como una relación bastante estrecha entre el rey y el clero. Otra característica es que el Estado arma poderosos ejércitos y flotas mercantes para expandir sus dominios, ¿sí? En esta época va a ser muy importante que los pueblos o las tierras del monarca se expandan, ¿sí? El conquistar territorios, eso va a ser muy importante y estas conquistas se van a sostener mediante impuestos, contribuciones y ganancias de las guerras incursionadas. Por último, podemos notar que en España, en Francia y más tarde en Inglaterra, en donde el sistema absolutista, ¿sí?, toma forma y da lugar a las llamadas monarquías absolutas que vamos a tratar nosotros en las clases de esta semana. Es decir, que España, Francia e Inglaterra van a ser muy importantes porque van a ser los líderes en cuanto a monarquías absolutas vayamos nosotros a abordar, ¿sí? Ustedes saben que yo, como siempre, primero explico la temática en general y luego me centro en las diapositivas. Ahora bien, un concepto como tal del absolutismo. Entonces, primero, pues vamos a encontrar que se desarrolló en Europa Occidental en los siglos XVI y XVII. ¿Sí? Ya más adelante vamos a encontrar otro tipo de monarquías, pero como tal se origina en el XVI y en el XVII. Y dura muchísimo tiempo, como lo podemos ver ahí, un siglo completo, ¿sí? Absolutismo hace referencia a una forma de gobierno en la que el poder no está limitado por las leyes ni por otro poder, sea espiritual o terrenal. Es decir, que todo el poder
no se encuentra limitado, sino que se encuentra a manos del rey, que puede hacer prácticamente lo que quisiese o a su voluntad. Es un gobierno hereditario en el que el rey concentraba los poderes del Estado, las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, que son las que están actualmente, pues esas tres las controlaba el rey. Y si bien reconocía la existencia de otros poderes como el de las cortes o los estados generales, a los que se les cambió el nombre y en la actualidad se les conoce como el Senado o los congresos, ¿sí? Consideraba que el suyo era superior, por lo que no les debía obediencia. ¿Qué características? Pues anteriormente nombré algunas, pero acá también resalto otras muy importantes y que quiero que ustedes siempre tengan en cuenta, y es que el poder del monarca se justificó a través del derecho divino, según el cual el poder del rey venía directo de Dios. Es decir, que el rey no ejercía su cargo por voluntad propia, sino porque realmente Dios le había ordenado a él ser un mensajero en la tierra. Ahora, los reyes son los ministros de Dios en la tierra y por ello su autoridad es santa como la de Dios, es decir, que debía ser respetada. Principios básicos del absolutismo. Entonces, el poder es de carácter divino. La autoridad del rey fue designada por Dios. El rey tiene un trato paternal con el pueblo. Es decir, que tampoco vamos a hablar de un despotismo, ¿sí? Sino que el rey también va a tratar de ofrecerle garantías al pueblo, porque también le interesa que si, pues teniendo bien al pueblo, el pueblo va a poder trabajar de una mejor forma y su gobierno muy seguramente va a prosperar. Tercero, la autoridad del rey es absoluta, no debe pedirle permiso ni al parlamento ni a los nobles para tomar decisiones. Él puede hacer lo que quiera porque el poder se concentra solo en las manos de él. La autoridad del rey está sujeta a la razón. Él va a pensar, por eso les digo chicos que en esta época de pronto va a cambiar un poquito porque el rey va a pensar en la prosperidad del pueblo. Por eso necesita utilizar la razón para poder crear un estado eficiente que pueda ser próspero en un futuro, ¿sí? Y por último, pues el rey es la ley, ¿sí? Vamos a dejar entonces hasta acá, chicos. Ese es el tema que nosotros vamos a tratar en nuestra próxima clase. Ya nos veremos en un próximo encuentro y trataremos ya los procesos de formación de la monarquía absoluta. Es decir, procesos de formación en España, en Francia, cómo se dio en Inglaterra, cómo cambió ese proceso de concepto absolutista en Inglaterra y cómo podemos llegar hasta la actualidad a comparar algunas monarquías que se han mantenido pero que ya no se llaman absolutas. Listo, chicos, espero que hayan comprendido y que estén muy bien.